Hola, les saluda la licenciada Jessica y les doy la bienvenida a nuestra materia de Fundamentos de la Psicología. Estamos empezando una nueva semana con diferentes temáticas y todas estas van a ser en base a los antecedentes de la psicología científica y también en base a la bibliografía de José Luis Prieto, que ya está en nuestra plataforma de estudios desde el primer día de nuestra clase. Entonces, bueno, vamos a comenzar estudiando lo que es el objeto de la psicología científica, el objeto de estudio de la psicología científica. Pero primero, que entendemos por objeto es aquello que responde a la pregunta ¿qué es la psicología? Una vez que podamos responder qué es la psicología, pues vamos a saber y vamos a entender cuál es el objeto de estudio de esta ciencia. Es decir, la psicología es la ciencia que estudia, y ahí entre paréntesis lo pueden ver, su objeto, ¿no? Entonces, el objeto de estudio es aquello que lo cual recae en una acción, sobre todo intelectual, en la medida en que define un fenómeno o una perspectiva con la que se aborda este fenómeno. Y además constituye uno de los requisitos que definen un campo de intervención científica. Lo que es importante aclarar es que puede haber dos maneras diferentes de entender lo que es el objeto de la psicología. Uno puede elegir como objeto de sus investigaciones, por ejemplo, el aprendizaje humano. Y este aprendizaje humano lo puede abordar desde diferentes perspectivas incluso. Una de ellas puede ser el conductista, o la otra perspectiva puede ser la cognitiva, etc. Entonces puede haber dos maneras distintas de responder a la pregunta ¿qué es la psicología? La semana pasada ya habíamos hablado sobre lo que es la definición de la psicología y habíamos dicho que esta ciencia estudia los procesos psicológicos o los procesos mentales y la conducta. Como pueden ver, hay diferentes objetos de estudio de la psicología, pero los vamos a estudiar un poquito más. Para determinar lo que es el objeto de estudio, y es que debería de responderse que el objeto de estudio de la psicología es el hombre, ¿no? Pero una respuesta de esta forma no nos distingue dentro de lo que es la carrera de psicología, no nos distingue porque no solamente nosotros estudiamos al hombre, sino que los médicos, los sociólogos, los antropólogos, filósofos, historiadores, escritores, etc. Hay tantas ciencias que estudian al hombre que no nos distingue a nosotros, ¿no? Y es decir que entonces, bueno, no es algo totalmente completo. Entonces, no es absolutamente correcto decir que el objeto de estudio de la psicología es el hombre. Si concretamos, y eso es lo que debemos de hacer, estableciendo que el objeto de estudio es el comportamiento humano, se entiende como conducta, realmente es tan amplio este concepto de lo que es el comportamiento humano, tiene tanto conocimiento implícito que se desprende de tal, o sea, del comportamiento humano. Sin embargo, los psicólogos dirían que esa es la respuesta que hay que dar a la pregunta ¿qué es la psicología?, ¿no? Que esta ciencia estudia el comportamiento humano. Para entender un poco más todo lo que se está hablando, lo que se está estudiando, quisiera presentarles este ejemplo. Dentro de lo que es la psicología, pues esta se divide en tres especialidades muy grandes. Una de ellas es la psicología organizacional, lo que ustedes pueden ver. La otra es la educativa y la otra es la psicología clínica.
pero estos los vamos a ver más adelante. Esto solamente es como un pequeño ejemplo. A pesar de que la psicología, que toda esta ciencia estudia el comportamiento humano, sería incorrecto decir que la psicología organizacional estudia el comportamiento, porque es un ámbito de estudio impresionantemente grande. Entonces, lo correcto sería decir que la psicología organizacional estudia solo un área específica del comportamiento, la cual es el comportamiento organizacional. Con esto le digo que es importante poder delimitar qué es lo que estudia cada disciplina y que también el objeto de estudio de la psicología se la puede, no solamente tiene una respuesta, sino tiene dos y tal vez más respuestas, y que se la puede estudiar desde diferentes perspectivas. Más adelante vamos a estudiar también lo que son los ismos, lo que así lo denomina el autor, ¿no? Por ejemplo, el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, etc. A eso el autor lo denomina los ismos. Dentro del propio ismo, el conductista, se está entendiendo la conducta incluso desde distinta manera, porque cada escuela estudia la conducta desde diferentes perspectivas. Esto es para reforzar lo que les había mencionado. Por ejemplo, los psicólogos cognitivos están de acuerdo con que la definición de la psicología sea la ciencia del comportamiento humano, o sea, la ciencia que estudia el comportamiento humano. Pero los conductivistas no aceptan que el objeto de su ciencia o su objeto de estudio de su ciencia sea propiamente la conducta, sino que su objeto de estudio sean los procesos mentales psicológicos que determinan a esta ciencia. Como les decía, lo que el autor llama ismos se los conoce más como escuelas psicológicas, ¿no? Es decir, nosotros estudiaremos los ismos más importantes de la dimensión histórica y evolutiva, cómo aparecen, cuál es incluso el objeto de estudio de cada uno de estos ismos, el método que utilizan, la concepción que tienen sobre el organismo humano, entendidos estos como indisociables los unos de los otros, y también mostrando las debilidades, sus puntos débiles que cada uno de ellos tiene dentro de lo que es sus conceptos y sus métodos. Bueno, y como referencia, hubo un tiempo en que se consideró como objeto de estudio la conciencia, y se la estudió no de la forma en que se estudia ahora los procesos cognitivos. Su metodología era muy diferente, incluso su raíz de estudio era mucho más filosófica. Ahora, si se elige un objeto de estudio como la conciencia, se puede encontrar con el mundo de lo que es el inconsciente, y se puede abordar esta temática de la conciencia desde diferentes modos. Uno puede ser ignorado desde la metodología conductista, y también, o podría ser tal vez estudiados desde una perspectiva psicoanalista, pero lo pueden llamar de otra forma, como procesos automáticos, por ejemplo, o procesos cognitivos, etc. En el análisis del objeto, lo que se estudia de la psicología científica puede hacerse de estos tres niveles. En la primera definición que les di, solo mostraban dos ámbitos de estudio
en la definición de la semana pasada, pero ahora incluso vamos a poder ver estos 3 niveles. Uno que es la personalidad, los procesos psicológicos asociados y el nivel de los elementos, ya sean conductuales. Bueno, el nivel de la personalidad se trata de un nivel global, es decir, que atiende a todo el organismo. Nos movemos en este nivel cuando hablamos, por ejemplo, de personalidades neuróticas o personalidades psicópatas, etc. Entonces, para que podamos entender, es global porque cada uno de nosotros como individuos tiene una personalidad diferente a la del otro, ¿no? Entonces todos tenemos una personalidad. Ustedes saben lo importante que es conocer los tipos de personalidad que cada uno tiene. Una problemática en todo ámbito, incluso en la iglesia, es encontrar gente que no se lleva bien con el otro, ¿no? Y el estudio de este nivel es vital para resolver este problema. Vamos a estudiarlo, vamos a estudiar este nivel, que es muy interesante, más adelante. El otro nivel de estudio es el de los procesos psicológicos aislados. Por ejemplo, la percepción auditiva, la memoria y el aprendizaje. Estos procesos se refieren a estructuras funcionales, cognitivo-conductuales, que son comunes a todos los individuos, pero que sirven para diferenciar a unos individuos de otros, con la característica de su permanencia. Un ejemplo de los procesos psicológicos conductuales es el condicionamiento, ya sea clásico u operante. Esto lo vamos a detallar cuando estudiemos los ismos. El nivel de los elementos, ya sean estos conductuales, por ejemplo los tics. Y entendamos los tics como movimientos o gestos involuntarios que son repetitivos y que se producen por la contracción de uno o varios músculos del cuerpo. Generalmente estos tics aparecen en el rostro, ¿no? O que estos niveles el nivel de los elementos también pueden ser mentales, como la sensación de luminosidad, por ejemplo. Estos fenómenos psicológicos no pertenecen a la totalidad del organismo y no son permanentes. Por otro lado, hay que decir que no todos los sujetos, o sea, no todas las personas lo adquieren o lo tienen, y que no necesariamente son sencillos o simples. Ya les había dicho, se van a estudiar posteriormente diferentes ismos, diferentes escuelas psicológicas, y estos distintos modelos o enfoques psicológicos han mostrado también distintas preferencias por los niveles de estudio del objeto de estudio de la psicología. El conductismo, por ejemplo, como pueden ver, estudia el nivel de los elementos de los procesos conductuales. El psicoanálisis ha centrado su estudio en lo que es el inconsciente, y el humanismo ha estudiado más lo que es la conciencia. Cada uno de estas disciplinas, de estos modelos, estas escuelas psicológicas, han estudiado el comportamiento humano desde diferentes perspectivas, y eso es justamente lo que debemos también de tomar en cuenta y de recordar, los cuales los vamos a ir estudiando más adelante. Con esto hemos concluido. Muchísimas gracias.